¿Cómo están mis amigos? Aquí paso a conversar con todos ustedes. Muy contento de estar en estos tiempos, muy contento de compartir este momento, porque son tiempos donde tenemos que participar activamente en el debate de las ideas. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos viendo toda esta situación que sucede en nuestro país, en la República? ¿Realmente hemos progresado? ¿Realmente hemos ido adelante? ¿O vamos en un retroceso? ¿O estamos padeciendo algo que no queríamos? Y mira, tenemos que aprender de nuestras propias decisiones y de nuestras propias elecciones. Indudablemente en México había una situación crítica. Indudablemente en México había un momento donde teníamos una disyuntiva clara. Continuar por el mismo camino, por la vía de la desregulación y por la vía de apostarle todo al mercado, o apostarle a una esperanza. Pero resulta que siempre hay riesgo y hay que asumir esos riesgos. Los nuevos representantes que se enarbolaron en esta consigna de la esperanza por un cambio, por una transformación, pues depositamos en ellos confianza, por supuesto, porque había un apoyo de parte de la ciudadanía. Muchos ciudadanos libres que ya estaban hartos de la situación, querían un cambio, querían una transformación. Y entonces, por supuesto, había que tomar riesgos, pero eso no quiere decir que se hubo firmado un cheque en blanco para que estos señores hicieran lo que quisieran, no, tenían un compromiso. Y entonces, hoy más que nunca tenemos que apostar a alzar la voz, a decir de frente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque no nos vamos a quedar resignados a estar viendo cómo estos señores de la representación pública se dedican nada más a conciliar que los ciudadanos son objetos meramente convenientes a sus intereses mezquinos y particulares. Entonces, sin verdaderamente apostarle a la edificación de una república democrática como tanto hace falta hoy en nuestros días. Entonces, mira, yo quiero partir de hacer una comparativa de la historia en nuestro país. ¿Realmente ha existido este cambio, esta transformación que tanto se ha presumido durante tanto tiempo, o hemos caído nada más en lo mismo de siempre, en un gatopardismo? Mira, nada más hagamos un análisis comparativo del gobierno, del priismo, de aquellos años 70s, 80s, con José López Portillo, otro señor que se apellidaba también López. El señor López Obrador no es el único López que hemos tenido en la historia de nuestro país. Hablemos nada más de López Portillo, haciendo un análisis comparativo con esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que continúa en sus albores Claudia Sheinbaum, porque vamos a revelar paralelismos estructurales que cuestionan esta noción de una verdadera transformación profunda. Hablemos al respecto, sugiriendo un fenómeno de gatopardismo, es lo que te estaba diciendo, donde las formas cambian, sí, que todo cambie para que todo siga igual. Las formas cambian para que el sistema de poder permanezca intacto, y lo hemos visto. Es nada más el asunto de conseguir todas estas estructuras clientelares y pasarlas del verde a Morena, del PRI a Morena, del PAN a Morena, que dicen que la gente, que el pueblo verdaderamente apostó por un cambio. Sí, indudablemente mucha gente pensante y con crítica dijo tenemos que cambiar y tenemos que asumir ese riesgo, pero no por ello vamos a sentir culpa, ni mucho menos somos corresponsables del asunto. Somos corresponsables si solapamos las mentiras y las traiciones que han hecho estos señores que se han enquistado en el poder público. Nada más vamos a vernos en el espejo del pasado, con un eje de análisis primeramente de la concentración del poder. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía en el sexenio de López Portillo, 76-82? Bueno, que había un presidencialismo absoluto basado en la disciplina del partido único, el PRI. Hoy por hoy es el partido totalitario, el de Morena. Con el sexenio de López Obrador, ¿qué es lo que pasa? Del 18 al 24, presidencialismo.
fuerte, sostenido por una mayoría legislativa sumisa, morena. Y esto sigue sucediendo en los tiempos de Claudia Sheinbaum. ¿Y cuál es el mecanismo de emulación de este presidencialismo de López Obrador al de López Portillo? El hiperpresidencialismo, una subordinación del poder legislativo a los designios del ejecutivo. Vamos con un nuevo criterio de eje de análisis, la política económica. ¿Qué pasaba en los tiempos de López Portillo? No era un estatismo petrolero, megaobras con deuda y desdén por las variables económicas, macroeconómicas básicas. Indudablemente, ¿qué pasa en los tiempos de López Obrador? Bueno, lo mismo, porque había un asunto donde había una responsabilidad de parte del Estado de reducir la deuda. Hoy se incrementa, hoy ha rebasado los niveles esperados, cuando López Obrador en primera instancia se comprometió frente a la ciudadanía a que no habría deuda, y él faltó a ese compromiso. ¿Qué es lo que hizo? Lo mismo que el señor López Portillo: centralismo presupuestal y megaobras estatales con deuda. Tren Maya, Dos Bocas y rescate financiero a Pemex. ¿Y cuál es el mecanismo de emulación? Nacionalismo energético. El uso del sector energético estatal como el motor principal de la soberanía. ¿Y realmente hemos tenido crecimiento? ¿Y realmente hemos tenido desarrollo? No. Falta justicia, falta desarrollo y falta paz. Pero seguimos pensando que Pemex es de todos los mexicanos. Y es una empresa para el Estado. ¿Tú tienes empleo gracias a Pemex? ¿Tú trabajas en Pemex? ¿Cuál es ahora el criterio del eje de análisis de esta comparativa que estamos realizando en términos del discurso populista? Porque ve los tiempos en donde gobernaba López Portillo, concentrando a las fuerzas sociales, a los mismos gremios de siempre en el zócalo capitalino para decir: aquí estoy yo y me respalda la gente, el pueblo, las fuerzas sociales. Y lo mismo ha hecho López Obrador. ¿Con qué? Con una retórica de la administración de la abundancia. Te recuerdo cuando existían esos tiempos donde López Portillo decía: voy a defender al peso como un perro y voy a defender esta situación porque los mexicanos tenemos que estar preparados para administrar la abundancia. Era la retórica de la administración de la abundancia y la defensa de los desposeídos. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa ahora con López Obrador? La retórica de primero los pobres. Y claro que estamos considerando en hacer algo bueno por aquellos que han quedado atrás, porque estamos juntos en esto. Pero realmente sucedió en los hechos. No queremos depender, no queremos convertirnos, cada individuo de nosotros mismos, en objetos condicionados del poder. No queremos esto, no queremos más del combate discursivo contra la mafia del poder, cuando nada más se quita una mafia para enquistar a otra. ¿Y cuál fue este asunto del mecanismo de la emulación en el criterio del discurso populista? La polarización social, la división del país entre el pueblo bueno, el pueblo patriota, y los sectores tecnócratas y los traidores. Ahora vamos con un nuevo criterio de eje de análisis: la relación con la disidencia. Aquí un punto fundamental donde los propios morenos, donde los propios militantes, simpatizantes y fundadores de pronto han hecho omisión a los estatutos fundacionales de un movimiento que prometió esperanza a México. ¿Cuál es el asunto? La cooptación de movimientos sociales. Esto sucedía en tiempos de López Portillo: descalificación de la crítica de la prensa tradicional. ¿Y qué pasa con López Obrador? En su tribuna de las grandes mañaneras que hoy continúa la señora Claudia Sheinbaum: estigmatización diaria de periodistas, de intelectuales, de organizaciones de la sociedad civil desde el púlpito presidencial. ¿Y cuál es el asunto? La intolerancia a la crítica. Desde esos tiempos del priismo excesivo con López Portillo, a los de López Obrador, a los de Claudia Sheinbaum, deslegitimación de cualquier contrapeso técnico, ciudadano o periodístico. ¿Qué pasa ahora con la militarización? Bueno, lo mismo, uso del ejército desde aquellos tiempos, del priismo que ya tenía harto a la gente, del priismo que defraudó a la gente por estas crisis económicas lamentables, trágicas. Lo mismo que les pasó a tus abuelos y a tus padres, nos está sucediendo a esta generación y a las nuevas, porque había el uso del ejército para el control de zonas rurales y contención de movimientos disidentes internos. Pero ahora es peor, porque se ha perdido la paz en los municipios, en las comunidades rurales. En los tiempos de López Obrador, el militarismo que hace entrega de aduanas, puertos, aeropuertos, construcción y seguridad pública, Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas.
Entonces, ese era el compromiso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que es una dependencia castrense. Porque se sustituyen las capacidades civiles del Estado por la lealtad y la infraestructura militar. Entonces, ahora hablemos del criterio de la sucesión presidencial. El rito del dedazo, disfrazado de consulta interna o aclamación partidista. Esto desde los tiempos del priismo. ¿Qué pasa en los tiempos de Morena con López Obrador? Donde supuestamente todo ha cambiado, el proceso de las corcholatas, como un mecanismo controlado para designar la candidatura sucesoria. Ya hemos hablado, hemos registrado de esta simulación, de todas las cifras, de todas las encuestas, simplemente para convenir a estos señores que dicen que están trabajando por el bien del pueblo y que no van a reparar en defender los intereses del pueblo cuando simplemente se dedican a premiar a su camarilla de lacayos, esbirros, esquiroles y salameros. Porque esa es la política hoy en Morena, la salamería, la simulación democrática. ¿Qué es lo que pasa? Mantener el control de la línea hereditaria del poder bajo la fachada de procesos internos. Y por eso se critica tanto el ejercicio de Claudia Sheinbaum cuando posee todo este asunto de gatopardismo y de una ilusión del cambio. Entonces, estamos hablando de este núcleo de similitud que no radica nada más en las intenciones individuales, sino en la reproducción de las viejas prácticas corporativistas del régimen del PRI de los años 70, lo que promocionó como una cuarta transformación histórica, terminó operando bajo las mismas lógicas del nacionalismo revolucionario del siglo pasado. ¿Qué pasa con esto? El secuestro partidista. Morena nació como un movimiento social diverso, plural, pero sus dirigentes lo han transformado rápidamente en una maquinaria electoral centralizada, similar al PRI hegemónico, donde la disidencia interna se castiga. No me digan que no es cierto. Y la lealtad ciega al líder es el único mérito válido. ¿Qué pasa más? El centralismo y la opacidad. La destrucción o debilitamiento de los organismos autónomos y civiles que regulaban la transparencia reactivó el modelo de opacidad de la era López Portillo. La era López Portillista, donde los contratos estatales y el uso del dinero público, mis amigos, se manejan con criterios públicos y de seguridad nacional. Por supuesto, esto es lo que ha beneficiado a los hijos de López Obrador, ustedes lo saben. Vamos con el clientelismo masivo, donde los programas sociales universales han sido la sustitución de la creación de una infraestructura institucional de largo plazo en salud y en educación, mutando hacia un sistema de entrega directa de efectivo que funciona como un ancla al control electoral, colocando el paternalismo estatal del pasado. La traición, mis amigos, la traición percibida en el proyecto de izquierda actual reside precisamente en el secuestro de las causas ciudadanas, en lugar de edificar. Y esto es lo que hemos dicho. Un Estado moderno de derecho, con instituciones fuertes y separación real de poderes, lo que faculta una república real de democracia, las élites políticas han optado por revivir un modelo centralista caduco. Al tanto yo los convoco, exhorto a la comunidad empresarial, académica, intelectual, a las juventudes de este país. Esto es lo que estamos buscando. Es la confirmación de la máxima de Lampedusa. Cambiar los nombres de las dependencias, modificar los colores de la propaganda y renovar los rostros de los gobernantes para que los vicios estructurales del poder mexicano sigan exactamente iguales. Esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos en nuestra incipiente democracia. La hemos venido perdiendo, mis amigos. Por eso es muy importante alzar la voz, participar en el debate y defender nuestra dignidad. Como ciudadanos, hacer valer nuestros derechos y no perder el ánimo, mis amigos. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser contundentes, tenemos que tener mucho valor y mucha determinación para hacer que lo bueno suceda, que lo bueno ocurra. Pero no estamos firmando cheques en blanco para solapar estas actividades atroces de estos representantes populares que nada más se dan baños de pureza por estar repartiendo periódicos de regeneración. Lo único que han hecho es revalorar las viejas prácticas y las mañas en la política que tienen harto a la ciudadanía. No queremos eso, queremos un cambio, queremos determinación y es el momento de una verdadera transformación. Pero la verdadera transformación radica en que cada sujeto sea responsable de su propia transformación, con libertad, con dignidad, con mucho valor. Entonces,
hablemos al respecto, hablemos de frente, estamos al tanto y seguimos participando en la batalla de la